Bienvenidos al podcast de esta semana. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Nos vamos a salir un poco de lo que ya venimos hablando tradicionalmente en nuestras clases. De repente ustedes conocen nuestra versión de maestros en los cuales les hemos estado dando cursos, talleres, clases sobre impuestos personales, corporativos, QuickBooks, contabilidad, etc. Pero ahora vamos a hablar quizás un tema más profundo en el cual vamos a estar desarrollando ciertas ideas que creo que a más de alguno o alguna les puede llegar a servir. Este es su podcast por latinos, para latinos, que va a estar disponible todas las semanas. Y en esta sesión me acompaña Josh. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes que necesitan de alguien de experiencia para poder desarrollarse. Así que le cedo la palabra a Josh para que también se pueda presentar. Bueno, gracias Jorge. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Josh Alballero, soy el fundador de Impulsa. Este es mi negocio número 12 o 13, pero uno de los en los cuales le he puesto bastante énfasis en el crecimiento por medio de otros y trabajando con diferentes personas, dando bastante oportunidad al crecimiento y de esa forma creciendo también. Así que creo que estos podcasts son una excelente forma de llevar muchas de nuestras experiencias al resto de las personas que nos siguen, que miran estos podcasts. Digo, para poder tener un negocio fructífero, ¿no? Se requieren diferentes problemas y situaciones que uno tiene que pasar. Así que creo que estos podcasts y todas sus versiones van a ser bien importantes para nuestra audiencia. Claro, y es la idea, digamos, complementar los temas que ya damos dentro de los cursos y poder dar algo mucho más completo. Y esto, lógicamente, completamente gratis, va a estar siempre disponible en nuestro canal de YouTube. Y digamos que a nosotros nos gusta siempre sintetizar una cantidad grande de información en un par de minutos, en una clase de no más de una hora, porque sabemos que de repente estar escuchando algo por mucho tiempo igual no llega a ser tan fructífero. Pero el tema de esta semana es mente fría, negocio fuerte. Wow. Y vamos a empezar por definir entonces qué es tener una mente fría dentro del negocio. Yo he estado, digamos, también tratando de nutrirme para poder traer el contenido, y es básicamente siempre llegaba al mismo punto, que es el tema de la resiliencia. Sí. La resiliencia es básicamente saber afrontar las situaciones complicadas y tener esas herramientas necesarias para poder salir adelante. Y esto, sí, lógicamente, personalmente podemos hablar de eso. Una situación que vive uno que de repente no estoy muy bien financieramente, adquirí, qué sé yo, un par de deudas, tengo la tarjeta que pagar, etcétera, y ahí tenemos una crisis financiera personal. Problemas de todos los días. Claro, y es importante definirlo así porque muchas veces se piensa que eso es exclusivo de los negocios, pero si nosotros ya lo traducimos a algo real que nos puede pasar a todos, podemos estar hablando también de eso. Pero en sí, para no hacer sentirlos ajenos a nadie, que no sientan que eso también los puede involucrar, hablamos primero de eso, de que también nos puede pasar a nosotros como personas naturales. Pero ya en los negocios, ¿qué tan importante es para la persona que está al mando de la empresa saber afrontar esos momentos? Podemos hablar de distintas situaciones, pero ¿qué tan importante es para un dueño de negocio poder afrontar de la manera correcta las situaciones complejas? Bien, yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque de repente cometemos errores y que los errores son buenos, pero de repente cometer el mismo error o cometer la misma clase de errores nos llevan a pérdidas o a que nuestros negocios acaben, ¿no? Sí. Se mueran. Y yo creo que el aprender cómo llega uno a ese punto donde dice, hey, este problema que estoy viviendo ahora se parece a uno que ya he vivido antes, pero ya no me duele igual. Porque ya aprendí cómo manejarlo. Ya aprendí, o sea, ya el estómago ya no te duele igual como cuando la primera vez que te pasó, la primera vez que no le podías pagar a los empleados, que sabes que le tienes que pagar a los empleados el viernes y para el martes tú dices, no tengo ese dinero, ¿qué hago, no?
La primera vez es desesperante, la segunda vez es menos desesperante, la tercera vez te preguntas por qué estoy en la misma situación otra vez, ¿no? Y comienzas a hacer diferentes situaciones o te comienzas a preparar diferente para asegurar que no estés en ese punto, ¿no? Entonces, algo que yo siempre digo es no solamente pasar por esos dolores de estómago, porque hay gente que pasa así, ¿no? Siempre pasa con el mismo dolor de cabeza. Que vive todo el tiempo con la misma ansiedad, gastritis. con la misma gastritis, pero no se ponen a arreglar el problema, ¿no? Sí. Entonces, como dueños de negocio, pasamos más tiempo a veces pensando en el problema que pensando en la solución para el problema. Hay una frase que, bueno, bastante famosa, que dice: no esperes resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Uh-huh. Y es importante... La definición de la locura que le dicen, ¿no? Claro, porque lógicamente nadie está exento de cometer errores. Sí. De hecho, cuando uno va iniciando un proyecto, cualquiera que sea, está en esa etapa donde va a tener que probar qué funciona y qué no. Uh-huh. Pero hay que saber, así como dice George, saber por qué está siguiendo pasándome lo mismo. Es decir, Sí. qué estoy haciendo mal. Y también puede ser que algo estoy haciendo bien, pero tal vez no estoy desarrollándolo completamente. Eso es un gran problema, que cuando nos comienza a salir algo bonito, algo bien, nos quedamos ahí, queremos que siga pasando, ¿no? Pero no queremos ver la mejor versión a veces de eso porque cuesta, ¿no? Sí, y es quizás salir de la zona de confort. Bastante. Muchas veces pasa, por ejemplo, que cuando alguien va iniciando un negocio, y esto es algo que hemos visto nosotros también con nuestros clientes, Uh-huh. con estudiantes que van a iniciar el negocio y la proyección que tienen que tener todo emprendedor es comerse el mundo. Es decir, Sí. porque si uno empieza a decir, ok, yo de acá a 5 años únicamente quiero tener un espacio donde vender, y no piensa en que va a tener 100, por ejemplo. Sí. Y eso también es importante, definir. Ahí ese terminas negocio. trabajando para ti mismo, nunca Sí. creas un negocio, ¿no? Yo creo que parte de los dolores que hablábamos, ¿no? Parte de las preocupaciones tiene mucho que ver con que nosotros, lo que acabas de decir, nosotros entramos al tema de negocio con una proyección limitada a veces. Sí. Y es que es difícil, ¿no? Porque dices, si entro al negocio o a cualquier negocio con una gran proyección, pero no la mido, no me educo, no voy viendo cómo las cosas van cambiando en la industria, entonces de repente quede aún peor de cómo empecé, ¿no? Y si empiezo con esa pequeña visión, ahí realmente estás. Si empiezas con una pequeña visión, a decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es de aquí a 5 años ya no trabajar para nadie más. Eso es lo que quiero. Si empiezas con esa visión, asegúrate que ahí vas a terminar, ¿no? Que vas a terminar no trabajando para nadie más, pero no hay nada peor que trabajar para uno mismo para siempre, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que lo que tú dices, o sea, la visión de comerse al mundo debe ser la visión de todo lo que queremos hacer negocio, porque pueda que no llegues a comerte al mundo con el negocio que estás haciendo por diferentes razones, la industria, específicamente el negocio. Cambios de mercado puede llegar a ser. Pero puede que llegues a un lugar mucho más alto, que a una situación mucho más mejor que solo trabajar para ti mismo. Y llegar a ese punto quizás permita ver a ese emprendedor, digamos, de estar en este punto, va a tener una visión mucho más clara de por dónde guiarse. Y eso quizás me lleva al siguiente punto, que es la parte del plan de negocios. Sí. Esto es algo que puede llegar incluso a estancar a algunas personas, porque claro, hay planes de negocios de hasta 500, 700 páginas. Sí. Y está bien, porque un plan de negocios, claro, tiene que ser un documento detallado, donde me vaya guiando a mí como dueño de negocio sobre qué es, o cuál es el camino que tengo que seguir. Y de repente, por ejemplo, si yo me olvido y digo qué tenía que hacer, qué me había proyectado, vuelvo al plan de negocios, confirmo y ya sigo en mi camino. Sí. Pero esto le llega a suceder bastante y hemos visto, por ejemplo, proyecciones que se hacen a algunos de nuestros participantes en distintos cursos, que ellos hacen una proyección y dicen, ok, yo tenía planificado esto, pero no lo estoy cumpliendo, o de repente me fui por otro camino. ¿Qué tan importante es saber que el plan de negocios no va a ser rígido todo el tiempo, sino que
tener esa capacidad, tal vez no de improvisar, porque quizás improvisar suena algo un poco o bastante informal quizás, pero sí tener esa capacidad de, ok, voy a cambiar esto ya en el camino, y a pesar de que ya tenía mi plan de negocios, poder modificar ciertas cosas para continuar con el plan. Yo siempre veo el plan de negocio y tal vez te vas a sonar un poco chistoso, curioso. Sí. Yo veo el plan de negocios como la Biblia, ¿no? Hacemos todo lo que la Biblia dice exactamente como la Biblia dice, al pie de la letra, dudo mucho que alguien lo... Correcto, ¿no? Entonces eso es un constante revisión y acción y falla, ¿no? Y el plan de negocios es la Biblia del negociante, ¿no? Con la diferencia que tú puedes ir a ajustar lo que está en el plan de negocio, ¿no? Entonces, el problema que tenemos muchos, que hemos pasado, es de que nos ponemos esta expectativa tan grande. Por ejemplo, puedo decir, voy a generar $1,000,000. En mi plan de negocio dice que de aquí a 5 años voy a generar $1,000,000. Okay. Pero no traemos ese $1,000,000 y lo partimos en pequeñas secciones, ¿no? ¿Cómo voy a generar mi primer $1,000? ¿No? Por algo se empieza, ¿no? Correcto. No podemos proyectar de 0 a 1,000,000. Y eso es como que la conversación más, vamos a decir, más concurrente que tengo con personas, ¿no?, que quieren abrir su negocio es, en vez de decir 1,000,000 solamente, ¿cómo voy a llegar? ¿Cuál va a ser el primer paso? El 1,000,000 debe de ser una serie de 10, 15 pasos, ¿no? ¿Cómo voy a llegar ahí? Porque entonces cuando llegas a tus primeros 1,000, dices, wow, esto tiene vida, ¿no? Ahora, ¿cómo me proyecto de 1,000 a llegar a mis primeros 10,000, ¿no? Cuando llegas a los 10,000, tú dices, ok, ahora 100,000 y así. ¿Cómo se va transformando? Correcto, ¿no? Entonces vas a aprender muchas cosas, ¿no? Porque en vez de estar pensando en aquel 1,000,000, la pregunta más importante es, ¿cómo voy paso a paso? Porque en cada paso vas a aprender. Yo tuve una conversación hace una semana con un emprendedor, ¿no? Alguien que quiere abrir un negocio y me dice, hey, yo quiero abrir un negocio de tal, vamos a decir, de camisas, ¿no? Sí. Tengo una idea, en el mundo del fútbol americano y fútbol soccer hay está la compra de camisas y las camisas son caras y todo eso. ¿Qué pasa si yo compro camisas y lo que hago es crear una empresa de intercambio, ¿no? Okay. De intercambio, si ahora tengo 10 camisas del Real Madrid, un ejemplo, y las puedo ir intercambiando, ¿no? Y voy viendo cómo eso me va funcionando. Entonces, la pregunta de la persona era, ¿cuánto tiempo debo de yo durar con esto para dejar mi trabajo? Y después, ¿cuánto tiempo o cómo puedo crear un plan de trabajo, para un plan de negocios para que un inversor me dé dinero, ¿no? Tema muy importante, ya empezar a traer esa impresión, porque lógicamente eso me va a servir a mí para apalancar mi negocio y dar el siguiente paso. Pero me gustó bastante este ejemplo del negocio de camisas, porque sabemos que hay un mercado enorme, es decir, enorme. Para el fútbol americano, las jerseys sabemos que es el deporte americano por excelencia, y no importa si es NFL o el colegial, independientemente, siempre va a haber mercado. Para el soccer igual, pero es importante también definir cuál va a ser la estructura, porque no podemos lanzarnos sin saber. Es como, por ejemplo, yo empiezo a ver mundialmente cuáles son los deportes más populares, y veo que el cricket es el segundo deporte más popular, y quiero vender camisas acá en Estados Unidos, nadie me va a comprar. Nadie te va a comprar. Sí. Entonces es importante también ir haciendo ciertos estudios en el tema de él, que es más o menos el intercambio, también ver si existe un mercado para eso en específico, y eso va dentro también del plan de negocios. Esa era mi pregunta con este emprendedor, ¿no? Era, ¿de dónde te salió la idea? ¿Por qué te salió la idea? Porque es que tengo bastantes camisas de la NFL porque he vivido en varios lugares. Él es seguidor de los San Francisco 49ers, pero ha vivido en un montón de lugares. Entonces él, por sus amigos, ha comprado camisas de otros jerseys de otros equipos, ¿De ¿no? los Cowboys, no? Me imagino que sí, me imagino que ojalá que no, porque ya no podemos ser amigos.
Entonces, me dice que le salió la idea porque uno de sus amigos le había llamado y le dijo, hey, ¿te acuerdas de la camisa de los Vikings que tienes? ¿Me la puedes prestar? Y después otros amigos le habían llamado para lo mismo, ¿no? Entonces le digo, lo primero, ahorita no pienses en dejar tu trabajo ni en hacer capital, ni en levantar capital. Ahorita lo que tienes que hacer es, de una manera fácil, ver... Si tú anunciaras esto, hey, yo tengo 30 camisas de diferentes grupos, anúncialo en tu grupo de WhatsApp. Sí. A ver cuántas personas vienen y te dicen, préstame esto, préstame el otro, préstame aquí. Y entonces tú ya sabes que puedes, tú ya sabes que tienes tanto interés que lo puedes comenzar a monetizar. Y eso quizás es justamente hacer en un nivel micro, quizás, un estudio de mercado. Eso. Y es importante porque, bueno, eso es algo que igual se va aprendiendo con el tiempo, y es ver si bueno, no un negocio, sino un proyecto es viable. Y también el tema de si es factible. Es decir, porque yo puedo decir, esto va a ser viable porque creo que existe un mercado, pero no llega a ser factible si la gente realmente no me está comprando. Claro. Y es importante, me parece un excelente ejemplo el de las camisas, porque sabemos que es un tema popular, es decir, sí. es algo que sabemos que hay un mercado enorme, probablemente de la NFL sea el mercado más grande. De otras jerseys igual, si él empieza, qué sé yo, a mover de béisbol o incluso de hockey, dependiendo, sí. Hay tanto mercado en el deporte. Sí. Pero es importante también, y es quizás era mi siguiente punto, el tema de continuar innovando. Continuar innovando y no estancarse, porque eso lo hemos visto. Y a mí me gusta hablar, tal vez no tanto en la teoría, porque lógicamente uno está estudiando de repente en una universidad o algo por el estilo, y le enseñan teoría, y ya a la hora de ponerlo en práctica... Es que eso es más difícil, ¿no? Se cae, y es normal. La teoría muchas veces está hecha para situaciones ideales. Pero en el tema de innovar, por ejemplo, nos ha pasado con algunos de nuestros participantes que nos dicen, ok, yo... el mes anterior o hace 5 meses mis ventas iban fluyendo, iban muy bien, sí. Y de repente pararon, y es porque quizás están desactualizados, no le están ofreciendo todas las herramientas a sus clientes, y qué tan importante es continuar con esa innovación y no estancarse para un dueño de negocio. Es que tú miras, si tú miras que hay una de las continuidades, si le quieres llamar de esa manera, ¿no? Algo que de repente cuesta cambiar y que es normal, que no debería ser normal, pero es normal en todo negocio que va empezando, es que nos relajamos y decimos, ya comencé a vender, y comienzas a vender lo mismo y solo lo mismo y solo lo mismo y solo lo mismo. Entonces, o te acabas el pequeño mercado que tienes porque no solamente eres tú haciendo lo mismo, o cambias de mercado. Puede llegar a pasar. Y tú no te diste la oportunidad de decir, mientras este mercado está dando vueltas ahorita, que el mercado esté vendiendo, yo también me voy a enfocar en un siguiente producto, en otra versión de este producto. Y a veces no hacemos eso simplemente porque no paramos, estamos ocupados, lo que yo le llamo, siempre estamos cabeza abajo trabajando en vez de estar haciendo esto, ¿no? Como dueños de negocio tenemos que 30% aquí, 70% allá, ¿no? Al principio empezamos 70% aquí, 30% allá, pero es que los clientes están allá. Claro. Nuestro producto está aquí, nuestro negocio está aquí, los clientes están allá. Entonces gradualmente tenemos que ir cambiando, y eso requiere mucho la integración de personal adecuado a tu negocio. Porque como dueños de negocio tenemos que llegar al punto donde miramos 30% aquí, 70% allá, ¿no? Porque ahora ya no tienes prospectos allá, sino que tienes clientes que te han comprado, que se han regado por allá, y allá les están ofreciendo otras cosas. Y si tú, y eso era el punto que iba, que de repente nos estancamos porque no nos gusta preguntarle a nuestros clientes cómo les está yendo, qué les parece el producto, un seguimiento, un follow-up, un seguimiento para darnos cuenta si hay otras opciones allá mejores. Y eso es algo que es importante. Siempre va a haber alguien allá afuera mejor que tú. Si tú no crees eso, sí, o sea, si uno se queda pensando que es el único, el mejor, el que da los mejores precios, eso le sucede bastante, que creen que son los que dan los mejores precios, pero puede ser que alguien tenga un producto
de mediana calidad y me esté robando el mercado. Y es importante también, me gustó bastante la parte de analizar cuál es el porcentaje de tiempo que yo le voy a invertir a estar monitoreando ciertas operaciones de la empresa. Y eso quizás es parte también de tener esa mente fría y soltar, ir delegando algunas operaciones de la empresa. Es algo que también lo hemos visto nosotros, de repente que nos negamos a dar el siguiente paso como emprendedor y nos quedamos haciendo procesos de hace... Lo pusiste de buena manera, nos negamos a dar ese paso. Claro, y es importante, y lo pongo así porque hemos visto, por ejemplo, que nosotros damos cursos de contabilidad, la mayoría de veces integrado con QuickBooks. Y hay gente que lo toma, y hay muchos, por no decir el 90%, son dueños de negocios, pero que dicen, es que yo realmente lo veo como un gasto, no lo quiero. Y no estoy hablando de un negocio que va empezando, porque si un negocio va empezando y no tiene ingresos, lógicamente no puede adquirir un plan como esos. Pero estamos hablando ya de un negocio en marcha. Si yo prefiero invertir mi tiempo en llevarlo en una hoja de cálculo que hacerlo más automático. Y eso es porque no nos damos la oportunidad, tú dijiste, nos negamos a dar el siguiente paso, no nos damos la oportunidad de decir, ok, ¿qué puedo hacer con mi tiempo si hay algo que me puede ayudar a ahorrar tiempo? Por ejemplo, y yo siempre he dicho esto, ¿no? Cuando dábamos las clases de QuickBooks, una de las formas de introducir el tema es, quiero que te imagines comprando un vehículo. Todos compramos un vehículo por el beneficio, ¿no? Queremos manejar, nos ahorra tiempo, porque hay otras formas de hacerlo, ¿no? Podemos subirnos a un bus, podemos caminar, podemos ir en una bicicleta, lo que sea, ¿no? Pero compramos un vehículo porque queremos tener ese acceso rápido, ese beneficio, ¿no? Y algunos lo compran por lujo, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Entonces, pero imagínate que compres un Ferrari y que en vez de subirte al Ferrari y lo manejes y que no digamos un Ferrari, un Tesla, ¿no? Y en un Tesla tú ahora entras en la pantalla y le pones la dirección y aprietas el botón y el Tesla te lleva el sol. Tú nada más tienes que llevar tus manos ahí cerca y el Tesla te lleva. Ese es QuickBooks. QuickBooks es el Tesla, ¿no? El que tú le puedes poner la dirección y te puede llevar. Ahora, lo que la mayoría de negociantes que no invertimos tiempo en educarnos en el tema de negocio, ¿ya? Porque invertimos tiempo en educarnos tal vez en cómo funciona nuestro producto, cómo funciona el empleado o esto, lo otro, pero no nos educamos en ser una mejor versión de negociantes. O sea, el tema del negocio, del desarrollo de negocio, ¿no? Entonces, terminamos nosotros empujando el Tesla, ¿ya? En vez, literal, desde atrás. Sí, lo ponemos en neutro y vamos, ¿no? Empujándolo. Entonces, eso es lo que muchos hacemos con QuickBooks, ¿no? Terminamos empujando el Tesla cuando el Tesla tiene todas estas opciones para ahorrarnos tiempo. Entonces, si regreso al punto de como negociante, ¿qué hago con mi tiempo? Que ya compré el Tesla, ok. Bueno, ¿y ahora qué hago con mi tiempo? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo, no? Ya soy como negociante, ya compré QuickBooks, ya me eduqué, ya me enseñaron, ya me dijeron que puedo reducir el 60, 70, 80% del tiempo que invertía antes en una hoja de Excel, ya se puso en automático. Ahora, ¿qué hago con mi tiempo? Crecer el negocio, desarrollar el negocio, educarte, ¿no? Entonces, muchos de nosotros como negociantes, no, como tú dijiste, no damos ese salto a educarnos. No nos hacemos una pregunta, ¿no? En el rubro que estés, ¿cómo llegó la constructora tal a ser la constructora tal? ¿Así nació grande? No, ¿verdad? ¿Cómo llegó la agencia de mercadeo? ¿Cómo llegó estas tiendas? Creo que casi en todo Estados Unidos están las tiendas La Michoacana, que son tiendas mexicanas. ¿Cómo llegaron ellos a tener más de 150 locaciones? ¿Empezaron con 150? No, empezaron con una, ¿no? Y se fueron estructurando a un proceso corporativo, ¿no? Que ha durado bastante tiempo. Entonces,
tenemos que ver todos esos ejemplos que tenemos, porque aquí en Estados Unidos tenemos tanto ejemplo de empresas latinas que empezaron así, pero tú hablabas de que tenemos que tener esa visión de comernos el mundo, ¿no? Esos fundadores tienen esa visión de comerse el mundo, ¿no? Y uno tiene que, de alguna forma, no voy a decir calcar literalmente, pero sí hay ciertas decisiones, ciertos hábitos que si yo veo que a más de alguno le funcionó porque ya son exitosos, también puedo ponerlos en práctica. Y quizás copia y pega. Sí, o sea, ya tenemos el modelo, ¿no? Ni siquiera uno acá en los Estados Unidos no necesita ni siquiera voltear a ver algunos otros lados. Aquí tenemos 1000 y millones de ejemplos probablemente de cómo un negocio realmente puede llegar a triunfar. Sí. Y ya quizás para ir cerrando con este tema, nos hemos dado cuenta también, no solamente con temas administrativos, sino que ya al momento de tratar de venderle a la mayor cantidad de personas, lógicamente no vender por vender, que yo le voy a ofrecer algo a alguien que de repente me va a estar reclamando porque le mentí o era un producto que no necesitaba y yo de alguna forma logré convencerlo. Pero nos ha pasado, por ejemplo, que muchas personas, y justamente por eso, porque están demasiado metidos en un tema en específico que tienen que desarrollarlo manualmente, y no han logrado ver, por ejemplo, del tema de ventas, si yo lo estoy haciendo manual y tengo de repente herramientas pero son demasiado lentas o no me permiten de repente abarcar más mercado. Por ejemplo, teníamos un estudiante que se dedicaba a vender lubricantes, aceite para autos, etcétera, todo lo relacionado a eso. Y él nos decía, ¿cómo hago yo para poder hacer crecer mis ventas? ¿Qué ocupo? Ya de repente nosotros también le recomendamos utilizar pasarelas de pago. Pero también existe esa limitante de decir, es que yo no quiero que me estén cobrando comisiones. No quiero perder el 2%, el 3%. Y es justo eso, que ven esa comisión, pero no se dan cuenta que realmente si tenemos un gran volumen, podemos llegar a más estados, podemos incluso de repente alguien de Canadá que nos mira, se lo podemos enviar de México. Es decir, el mundo está tan globalizado que podemos llegar a cualquier parte realmente. Es que eso es el punto. Bueno, yo creo que yo nunca he sido así, pero sí me ha tocado trabajar con muchos emprendedores que dicen, no, es que siempre me cobran esa comisión, ¿no? Y por estar cuidando centavos nos perdemos de ganar dólares, ¿no? Ahora, es que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? De ser negociante, ¿no? Es de que debes de saber cómo navegar en medio de eso, ¿no? De que cuando se trata de ventas, no te fijes demasiado en los centavos. Cuando se trata de manejar el costo de la empresa, ahí sí tienes que ver los centavos, ¿no? Nos apretamos un poco más. Entonces, pero yo nunca voy a ahorrar si va a poner en riesgo la calidad de lo que estoy vendiendo. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Voy a vender algo que por ahorrarme 30 centavos, voy a vender algo que el cliente no se va a sentir contento, el cliente no va a querer regresar y le va a decir a otros. Exacto, correcto, ¿no? Entonces muchas empresas te has dado cuenta que han quebrado por no cuidar a sus clientes, ¿no? Blockbuster, ¿no? Es como que el símbolo de eso, ¿no? Que por sacarle dinero a sus clientes en late fees y todo eso, al final terminó, ¿no? Quebró, ¿no? Cuando trataron de innovarse, era muy tarde, ¿no? Pero regresando a tu punto, de repente nosotros nos ponemos a pensar en esos 30 centavos de comisión en $1, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar en qué pasa si yo, utilizando ese tiempo que estoy ahorrando por utilizar un Stripe, por utilizar un Square o cualquier otra opción para cobros automáticos, yo por ahorrarme esos $30, esos 30 centavos, le estoy complicando al cliente la vida, ¿no? Entonces, yo he visto situaciones donde, mire, vaya a depositarme aquí o y utilizamos esas situaciones bien antiguas, ¿no? Un poco arcaicas. Sí, bastante, ¿no? Entonces,
Y los clientes se dan cuenta. Y si a veces los clientes están cambiando más rápido que nosotros. Sí. Y ese es como que el punto más importante de hacer negocios, asegurarte de que siempre estés a la par ahí con el cliente. Tú tienes que estar pasos adelante de tu cliente, ¿no? Porque allá afuera hay 10 personas que están haciendo lo mismo que tú estás haciendo y a veces mejor. Sí, eso es importante. ¿Cuál va a ser la diferencia de mi negocio? ¿Cuál va a ser ese valor agregado que yo le voy a dar a mi cliente para que primero acepte el producto o el servicio y además crear esa fidelización de clientes? Y eso es importante porque lo hemos visto en muchos negocios de nuestros participantes. Sí. Que, bueno, para darle un ejemplo real, una de nuestras participantes de una membresía que teníamos, era justamente de Business Bro, de cómo hacer crecer tu negocio, y hablando de esos temas, ella nos decía, ok, el 70% de mis ventas vienen de clientes que ya fueron mis clientes. Sí. Es decir, ella creó una bolsa o una cartera de clientes bastante fiel que le continuaban comprando todos los meses. Y eso, lógicamente no vamos a depender todo el tiempo, porque ¿qué pasa si ese 70% me deja de comprar? Ahí se cae. Pero es importante. Siempre necesitamos clientes nuevos y clientes que recompren, ¿no? Sí. Que vuelvan a comprar. Eso es importante. Tener un mix de eso es bien importante, ¿no? Un balance. Por eso voy al punto de que cuando tu negocio empieza a crecer, la primera vez que el negocio te da ganancias o se acerca a la ganancia, ¿no? El que no está hecho para hacer negocio, lo primero que va a pensar es cómo me voy a gastar esta ganancia. El claro. Que está hecho para negocio aprende de los errores, ¿no? Que hemos cometido todos y decimos, hey, estos $300 que tengo acá o 600 los voy a utilizar en contratar a alguien de forma part-time para que me ayude. Y así se puede empezar, ¿no? Y ahí vas. Es parte quizás de mente fría. Saber que no necesito abarcar tanto. Sí. Porque lógicamente, así como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y va también relacionado a los negocios. No voy a pretender yo tener 5 empleados a tiempo completo cuando realmente no puedo ni pagar a mí mismo. Pues que ese es a veces el punto, ¿no? De que queremos comenzar allá, no acá, ¿no? Y seamos realistas, entre más realistas seas, más vas a poder completar todos esos pasos que te llevan al gran final, ¿no? Sí. Yo he empezado proyectos con mis hijas. A veces empecé un proyecto de mercadeo con una de mis hijas, ¿no? Le dije, hey, tómate un curso de Canva y le compré el proyecto, o le compré el curso. Ella tenía que en ese tiempo 13 años y sí. Le compré el curso, ella tenía un computador y eran pequeños diseños que íbamos a hacer, nada por ahí se grande, empieza, ¿no? Por ahí se empieza. Y entonces maté 2 pájaros con el mismo tiro, ¿no? Uno fue que ella aprendió cómo diseñar, entonces 2, yo ya tenía el tiempo de que ella podía diseñar eran cosas pequeñas, bien pequeñas, ¿no? Sí. Creo que terminamos sacando cerca de, no sé, como $15,000 en lo que duró el proyecto. Pero de esos $15,000 creo que a ella le pagué cerca de $1,500 o $1,700, ¿no? Porque era pero poco, para una niña de esa edad realmente recibir ese dinero es... Sí, ella estaba contenta porque recibía $50 aquí, $75 allá y todo eso, ¿no? Pasamos un año trabajando con eso y al punto que voy es que a veces queremos comenzar nosotros con todo, ¿no? Es que necesito, los errores más grandes que se cometen es que necesito el computador nuevo, necesito el carro nuevo, necesito ir a gastar, ¿no? Siempre que vamos a comenzar un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es cómo lo hago con lo que ya tengo. Y con la gente que ya tengo, ¿cómo lo hago? Y porque entonces cuando comienzo a ver que va funcionando todo esto, dices, entonces ahora sí hay que invertir porque veo que esto va dando, ¿no? Claro. Pero no vayas porque eso es lo primero que hacemos, ¿no? Quiero abrir un negocio, ¿qué es lo primero? Necesito sacar el LLC, necesito sacar el DBA, necesito hacer toda la papelería. Eso no es abrir un negocio. Eso no es abrir un negocio, ¿no? Abrir un negocio es... Voy a ir a sacar toda esa papelería porque ya tengo 3, 4, 5 clientes que me están pagando un poquito. Ya tengo negocio, hoy voy a ir a hacer lo administrativo, ¿no? Eso es importante y me parece un punto excelente. Es decir, voy a dar ese paso, digamos, desde todo lo legal y la estructura, cuando yo ya sé
que tengo esos prospectos, que ya hay algo para ahí. poder, exacto, y eso es importante, es parte también de un buen desarrollo del plan de negocios, etc. No sabes cuánta gente hay afuera con un LLC abierto que no hace nada, porque, Sí. porque nos confundimos y pensamos que abrir un negocio es la papelería, no, eso es importante, ¿no? O hemos hablado con personas que dicen, voy a abrir un negocio y por eso estoy entrando al curso de contabilidad. Está bien, ¿no? Sí, Está bien, sí. no tiene ningún problema, ¿no? Para nosotros está bien porque vendemos, ¿no? pero también nosotros hablamos y decimos, ¿por qué no entrar mejor al curso de desarrollo, ¿no? Porque contabilidad es algo que vas a necesitar, pero lo primero que vas a necesitar y siempre vas a necesitar es clientes y ventas. Claro, claro. Y es quizás parte, y me gustaría mencionarlo también, de entender qué es lo que necesito para mi negocio. Y de repente, si hay alguien que ya lleva su negocio en marcha y, por ejemplo, va a ser el primer año que va a tener que declarar impuestos, ahí sí ya le serviría, por ejemplo, un curso de qué necesita él o ella para empezar a hacer su declaración. Y de repente no necesariamente la va a hacer ella o el dueño del negocio, sino que va a contratar a alguien, pero es importante siempre saber, ok, ¿qué tengo que tener en orden? Pero mira esto, o sea, yo creo que es algo que nosotros hemos llegado a hacer después de 20 y tantos años de experiencia en el tema de impuestos y contabilidad, ¿no? Y después de lidiar con gente que quiere aprender para abrir un negocio de impuestos y contabilidad o para alguien que quiere abrir su negocio. Sí. Y entonces nosotros hemos empaquetado toda esa información a un punto donde decimos, ya sabemos qué es lo que vas a necesitar cuando vas empezando. Sí. Entonces no te vamos a decir, ven, agarra un curso de 8 meses o de 2 años o de 4 años, no, sino que ven, aquí tenemos 2 semanas para completar esto, porque estos son los pasos objetivos que necesitas, ¿no? Y no solamente teoría, sino práctica. Y de ahí nos movemos al siguiente nivel. La práctica es muy importante. ¿Ya? Sí, sí, sí. Entonces, porque ¿qué pasa? ¿No? Alguien viene y toma un curso y si no lo practicas y si no trabajas en eso, se te va a olvidar. Sí, realmente es como estar hablando, por ejemplo, de cómo llenar un formulario 1065. Podemos estar 2 horas aquí diciéndolo, pero si no lo vemos gráficamente, difícilmente. Difícil. Y bueno, ya para ir cerrando, sí me gustaría también mencionar que vamos a seguir teniendo podcasts como estos de diferentes temas. Bueno, ya hablamos de algo muy diferente quizás a lo tradicional, pero también vamos a tener talleres. Sí. Los talleres van a estar siendo anunciados en nuestras redes sociales, también en nuestro WhatsApp. Por correo también les podemos estar haciendo llegar información para que estén pendientes de ese lado, y también para las personas que deseen aprender, así como dice Josh, mucha información pero integrada en poco tiempo. No necesitamos 2 años para poder aprender de un tema en específico, y con ese curso que ustedes van a tomar es algo que se pueden llevar no solamente para esta temporada, sino que le puede llegar a servir de aquí al tiempo que ustedes deseen. Es prácticamente hacer una carrera de lo que se aprende, y se aprende bien. Sí. Así que les dejo con eso. No solamente vamos a tener talleres, podcasts, lives en TikTok, por ejemplo, sino que también vamos a tener cursos completos para que puedan aprender. Bueno, Josh, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión del día de hoy. Vamos a estar viéndonos más adelante hablando de temas bastante interesantes, y recordarles que todos los miércoles a las 4 de la tarde hora centro va a estar disponible el podcast por latinos para latinos.